Tome asiento, por favor. Venga conmigo al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Hoy vamos a aprender a conocer mejor a Dios, amén. Hoy vamos a aprender a acercarnos a nuestro Padre eterno, a conocerlo realmente. Y vamos a aprender algunos ítems que nuestra palabra eterna nos está regalando para tener una relación más íntima con Dios. Santiago, capítulo 4, verso 7. Y hoy vamos a aprender cómo llama el alma, ¿verdad? En el seminario del viernes les estuve enseñando el llamado del alma. ¿Qué llama el alma? Bueno, muchas cosas acerca de cómo conocer a Dios. Hoy vamos brevemente a continuar este seminario y es conocer a Dios de una manera real, de una manera genuina. Dice la bendita palabra en el verso 7, Santiago capítulo 4, verso 7. Por eso obedezcan a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a ustedes, pescadores. ¿Perdón? ¿Pescadores no? ¿Cómo dice? ¿Cómo así? Escuche lo que dice la palabra. Por eso obedeced a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a ustedes, pecadores. Limpien las manos ustedes inconstantes, purifiquen su corazón, llénense de angustia, lloren y lamenten, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los pondrá en alto. Él los exaltará cuando sea tiempo. Ocurre que nosotros queremos acercarnos a Dios, pero muchas personas no le conocen. Y dice la palabra que resistamos al diablo, que le presentemos pleito, que le presentemos guerra. Amén. Pero los cristianos quieren es que Dios les haga las cosas sin pagar el precio. Y nosotros en la iglesia esta mañana estamos enseñando cómo todo cuesta en esta tierra. Y la salvación no es gratuita, pues costó la vida de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Dice que nosotros nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Pero la única forma como Dios se puede acercar a nosotros es cuando nosotros tomamos la decisión de limpiar nuestros pensamientos, de limpiar nuestros corazones, de limpiar nuestros cuerpos, de limpiarnos de toda manifestación de pecado que haya en nuestra vida. Y es que el cristiano no quiere. El asunto es que la iglesia no ha entendido que estamos en momentos finales y que si en un abrir y cerrar de ojos no alcanzamos a arrepentirnos. El primer libro de Corintios capítulo 15, versículo 55 dice que es en un abrir y cerrar de ojos que Él viene por nosotros. Y yo siempre le digo a la iglesia, abra, cierra los ojos, cierra los ojos. ¿Alcanza a arrepentirse? No alcanza. Entonces debemos es de limpiarnos. Pero cuando nosotros queremos conocer a Dios, debemos de entenderlo por su palabra. Así que venga conmigo, por favor, libro de Romanos, por favor, capítulo 1. Retomemos el seminario del viernes, por favor. Vamos a comprender, vamos a aprender muy profundamente, versículo 20, cómo es que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros, Romanos capítulo 1, verso 20, cómo es que nuestro Padre quiere que nosotros le conozcamos. La palabra del Eterno nos da a entender toda esta maravillosa comprensión, más bien revelación. Dice la bendita palabra del Eterno. Romanos capítulo 1, verso 20, lo venimos tratando desde hace 3 seminarios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Volvamos a leer, por favor. Dice la Biblia que las cosas invisibles de Dios, ¿cuáles son las cosas invisibles de Dios? Su eterno poder y su deidad. O sea, toda la gloria y majestad de Dios. Su poder, aleluya. Dice que se hace visible desde
la creación del mundo. O sea, ¿desde cuándo podemos ver a Dios? Desde que lo creó. Dice que su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Tenemos que entenderlas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo aquí la palabra es que Dios es evidente. Y se hace tan evidente que los impíos no tendrán excusa. Que aún los cristianos que no le ven y no se acercan a Él y no le quieren conocer o no se quieren acercar a Él, no tendrán excusa. Esto es una sentencia de juicio, es una sentencia de muerte. Pero lo que está diciendo, algo realmente maravilloso, es que nosotros podemos hacer visible a Dios cuando querramos. Podemos hacer visible su eterno poder y su deidad. ¿Cuándo? Cuando nosotros querramos. ¿Y de qué manera podemos hacerlos visibles? Entendiéndolas. ¿Y cómo podemos entender a Dios? A Dios lo tenemos que entender por las cosas que Él hizo desde el principio. Y les enseñaba en el seminario de ayer cómo dice la palabra, como está escrito. Y aquí mismo en el libro de Romanos dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero resulta que el cristiano quiere cambiar lo que está escrito. Y cambia lo que está escrito cuando no busca a Dios. Cambia lo que está escrito cuando peca. Cambia lo que está escrito cuando hace como quiere, cuando piensa como quiere. Y resulta que la palabra nos está dando un marco de vida, un marco de referencia para que nosotros podamos vivir. ¿Y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Que nosotros nos acerquemos a Él. Que nosotros nos limpiemos, nos santifiquemos, nos purifiquemos, porque un Dios 3 veces santo no se va a acercar a un pecador o a un cristiano impío. Y cuando la palabra habla del impío, está hablando de aquel que conoce la palabra, pero no la obedece. Conoce la palabra, pero no le hace caso. Conoce la palabra, pero se olvida de ella. Dios está hablando claramente que Él quiere que nosotros le busquemos mientras Él puede ser hallado. Ya lo estuve enseñando en los seminarios anteriores, le suplico, si tú que me estás viendo, quizás por primera vez, o vienes en la consecuencia de los seminarios, repasa por favor el seminario del martes, el del viernes y el de ayer. Porque resulta que nuestro Padre Celestial se acerca a quienes le buscamos. Y entonces, ¿cómo yo puedo acercarme a un Dios que no conozco? El problema de la iglesia es que busca a Dios afuera. Busca a Dios en el cielo, en el primer cielo, en el segundo cielo. Busca a Dios en el firmamento, busca a Dios en las personas, busca a Dios externamente. Y resulta que Dios está en nuestro corazón. Porque Él vive en nuestro corazón. Y la fe comienza en nuestro corazón. En Apocalipsis 3:20 dice la palabra que Él está a la puerta y llama. Y si nosotros abrimos la puerta, Él entrará dentro de nosotros y cenará con nosotros y nosotros con Él. Así que lo primero que yo debo de conocer de Dios es que Él vive en mí. Quiere decir esto, preste atención, que Él está viéndome cuando nadie me ve. Cuando tú estás en secreto, de pronto debajo de tu cobija o en tu cuarto o donde nadie te ve, ahí es cuando Dios te ve más. Y una cosa interesante, Él se ocupa de los detalles pequeños. El asunto del cristiano es que quiere dejarle todo a Dios. Dios, dame, Dios, haz, Dios, quiero esto, Dios, quiero lo otro. ¿Y tú por qué no lo haces? Si dice que Él ya creó todas las cosas para que nosotros las gobernemos. Que Él creó todas las cosas para que nosotros las poseamos. Entonces, ¿cómo es que el cristiano no posee nada? Y eso es interesante. ¿Por qué hay unos cristianos que sí reciben y otros que no? Porque hay unos que piden por sanidad y la reciben y otros no. Porque hay unos que piden por prosperidad económica y la reciben y otros no. Porque hay unos cristianos que hacen milagros y otros no. La respuesta es sencilla, porque no se acercan a Dios. ¿Dónde está la fuente de provisión? Romanos 8:12. Pues en Jesús, Yeshua HaMashiach. Recuerdo a la mujer con flujo de sangre. 1000 perdones. ¿Qué pasó con esa mujer? Ella había gastado en médicos todo lo que tenía durante más de 12 años.
Ni por ningún médico pudo ser sanada. Pero ella pensó dentro de sí, si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Qué fue lo que esta mujer recibió por revelación en su espíritu, o sea, en su corazón? Que tenía que acercarse a nuestro Señor y tocarlo. Y el cristiano quiere es que Dios le haga milagros, pero no quiere tocar a Dios. Es que a Dios tenemos que tocarlo. Si no, no diría ahí que lo tocáramos. ¿Qué dice la palabra? Los niños se acercaban a él y jugaban con él, lo tocaban. ¿Qué dice la palabra acerca de los leprosos? Que él buscaban que Dios los limpiase, o sea, que los tocase. Por todas partes, dice la Biblia, que él tocaba a las personas. A la mujer sorprendida en adulterio, ¿el que hizo? Él la tocó, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te juzgo, no te acuso. Vete en paz, no peques más, no sea que te venga un mal peor. Amén. O sea, Dios está diciendo que nos acerquemos a Él para que Él nos toque. Que nos acerquemos a Él para que nosotros lo podamos tocar. Que nos acerquemos a Dios para que lo podamos ver, porque a Dios lo podemos ver por las cosas que ya hizo. Ahora, ¿tú quieres ver a Dios? Yo les enseñaba esta mañana, ¿por qué no abrazas a Dios? Porque no le ves, ¿verdad? Pero dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26, que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Si usted no ve a Dios, abrácese usted mismo. Está abrazando a Dios, no quieres parte de Él, molécula de Él. El seminario en viernes lo enseñaba. En el libro de Juan capítulo 17, después del verso 20, dice que Jesús y el Padre uno son. Que si nosotros tenemos a Jesús, uno somos con Jesús y uno somos con el Padre. Así que si queremos estar con Jesús, tenemos que recibirlo en nuestro corazón, tenemos que aceptarlo, tenemos que leer palabra, tenemos que buscar momentos para pasar con Él, leer su palabra, repito, ayunar, orar y comenzar a tener momentos de parucias celestiales con Él. Yo lo enseñé esta mañana. Cómo Dios, escúcheme bien, puede venir a una persona que no le busca o que no le llama. Escuche esto, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, se refiere al cielo, a todas las cosas creadas, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que cuando yo miro la luna y las estrellas, ahí puedo ver a Dios. Cuando miro los pajarillos, cuando miro las flores. Pero entonces, ¿cómo yo me puedo acercar a Él? Porque es que todas las cosas, como está escrito, tienen nombre. Y si yo no las llamo, ¿cuántos cristianos le han dicho, Señor Jesús, yo quiero verte? Señor, déjame conocerte. Señor, permíteme acercarme a ti. Y entonces en Filipenses 4:6 dice la palabra que Él guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Pero si nosotros no permitimos que nuestros pensamientos sean gobernados por Él, ¿alguna vez le has pedido que Dios gobierne tus pensamientos? Es que Él tiene que gobernar también nuestros pasos. Es que yo puedo ver a Dios en mi ser. Póngase la mano en el corazón, por favor. ¿Lo puede sentir? Eso es lo que Dios quiere cuando yo me acerque a Él, que lo pueda sentir, pero tengo que pedírselo. Tengo que llamar las cosas que no son como si fueran. Mire el ejemplo. Venga aquí adelante, por favor. Libro de Romanos, capítulo 4, verso 17. Él enseña cómo nosotros podemos hacer todas las cosas. Aleluya. Como está escrito. ¿Cómo? Es que si nosotros lo hacemos de otra forma, no podemos cambiar la escritura, pero la cambiamos. O la cambian mejor. Y nosotros tenemos que hacerlo como dice la escritura. Como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. A quien creyó. ¿A quién? ¿A quién? A quien creyó. O sea que si tú crees, Dios nos pone delante de Él mismo. Yeshua nos pone delante de Dios a los que creemos, a los que usamos la molécula de la fe. Y mire lo que dice la palabra, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Llama qué? Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Y cuántas veces nosotros hemos llamado a la existencia un milagro?
¿Cuántas veces, y esto no lo pude enseñar en primer servicio, en el seminario de la mañana, pero es que nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen, llamarlos a la existencia. Y eso es lo que nos está enseñando aquí el libro de Romanos. Es que míreme por favor, la fe no es mediana. Escúcheme, la fe no hace las cosas medianamente. La fe hace las cosas perfectas, las comienza y las termina. Pero es que nosotros no podemos pretender que Dios haga todas las cosas que nosotros ya tenemos que hacer, que nosotros tenemos que hacer. Él dijo, consumado está, terminado está. A quien oren por las personas, a quien impongáis manos, echen fuera demonios, resuciten muertos. Yo no sé si usted me está recibiendo algo. Mateo 28, 18 aquí. Es que Dios no va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros. Y nosotros tenemos que movernos, que dar el primer paso. Si los ciegos no hubieran ido a buscar, si Bartimeo, Marcos 10:41, no hubiese ido a buscar a nuestro Señor y a gritar y a llamarlo por su nombre, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si él no lo hubiera llamado, si él no hubiera gritado, si él no hubiera clamado, si no hubiera dado, todo el mundo, cállate. El maestro está ocupado. Pero él lo escuchó y se acercó a él. Nosotros debemos acercarnos a él con certidumbre. Aleluya. Buscarlo dentro de nosotros. Creer que él está con nosotros, que nos ve en secreto, que nos ve cuando nadie nos ve. Debemos de cuidarnos en nuestra santidad. Acuérdense los pescadores. Limpiad vuestros corazones, oh pecadores. La palabra lo está diciendo claramente. Si nosotros no limpiamos nuestro corazón, no limpiamos nuestras manos, no limpiamos nuestro cuerpo, Dios 3 veces santo no se va a acercar frente a una persona inmunda, pecadora. Pues dice la palabra por todas partes que la maldición del Todopoderoso está en la casa del impío. Y hay muchas citas que les he dado al respecto. Wow. Entonces nosotros tenemos que dar el primer paso y llamar las cosas que no son como si fueran. Esta mañana enseñaba yo de la prosperidad. Les suplico, miren ese primer seminario. No tengo tiempo porque estamos muy avanzados. Pero nosotros en Filipenses 4:19 pedimos que Dios nos bendiga como nosotros creemos o entendemos. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Lo que está diciendo la Biblia, lo que está afirmando el Espíritu Santo allí a través del apóstol Pablo, es que lo que suplir es cuando no hay. Mi Dios pues suplirá lo que os haga falta. Suplir es cuando no hay. Y un milagro es cuando tiene que ser sobrenatural, cuando nosotros no podemos. Pero dice la palabra, repito, que Él nos suplirá con la forma de las riquezas en gloria de Cristo Jesús en el cielo, aquí en la tierra. Y nosotros, por ejemplo, cuando ofrendamos, si una persona gana 1.000.000 de pesos, 10 más 100.000 pesos, ¿verdad? Y ofrendamos pidiendo 60 veces, 30 veces, 100 veces, 100.000 pesos. Y si bien eso lo dice la Biblia, en Mateo capítulo 13 y en la ley de la siembra y la cosecha, lo que la Biblia está afirmando es que no pidas el dinero como hombre, sino que pide el dinero como Dios. Que no pidas el dinero como lo dan los hombres, sino que pidamos el dinero como lo da Dios, con la forma de sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús quiere decir de manera inagotable, ilimitada, eternalizada. No, nosotros damos una ofrenda y esperamos la recompensa de la ofrenda como humanos. Si es que en el cielo no hay hospital, en el cielo no hay banco, porque es tan la riqueza y la grandeza que las calles en el cielo son de oro. Es tan ilimitado, pero nosotros pedimos como humanos. Ahora, el que da una ofrenda por necesidad pierde por obligación. El que da una ofrenda porque me están viendo, porque me toca, porque el pastor, está perdiendo ya. Porque en Lucas capítulo 21, nuestro Señor se paró frente al arca de la ofrenda y miró a esa viuda. Y esa viuda llegó allá con 2 dracmas, como decir hoy 2.000 pesos. Y dice la Biblia que era todo el sustento que tenía. Y ve a los ricos que están dando de lo que les sobra. Y llama a sus discípulos y a los prosélitos y les dice, esta viuda pobre dio más que todos estos ricos, porque ella vio todo el sustento que tenía, pero estos dieron de lo que les sobraba.
Entonces puso a la viuda a facturar, puso a la viuda a recibir. ¿Cómo? Con la forma de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Imagínese, preste atención, esto no lo enseñé en primer servicio, pero quiero que usted reciba esto porque tenemos derecho a ser prosperados económicamente, pero no a ser tacaños. Porque es que queremos que Dios nos bendiga, pero mucha gente no ofrenda, no diezma en la iglesia, entonces ¿cómo hace? Si es que Deuteronomio 7 dice que tenemos que darle de lo que Él nos da. Si nos cobrara 1 centímetro cúbico de oxígeno, o si nos cobrara el oxígeno que consumimos en un día, estaríamos un poquito endeudados y nos tocaría pagar más de 1 millón de pesos. Pero es que somos egoístas con Dios. No, el pastor no necesita, la iglesia no necesita. No, eso no es necesario. Claro, eso lo dice el diablo para podernos robar, para tener un derecho legal de no entregarnos lo que Dios ya nos decidió entregar. Entonces continúo. Imagínense, cuando nosotros damos de corazón, lo que estamos activando es la ley de la siembra y la cosecha, pero a la semejanza de Dios. Y debemos esperar es a la forma de Dios, no a la forma de los hombres. Aleluya. Porque repito, si esperamos, por ejemplo, si una persona gana, repito, 1 millón de pesos, da los 100,000 de diezmo, ¿cuánto va a esperar 100 veces? 10 millones, ¿verdad? Pero 10 millones se acaban rápido. Pero si recibimos 10 billones en la gloria de Dios, a la manera de Dios, con la semejanza de Dios, van a ser inagotables. Es lo que las personas no entienden. Y repito, el diablo necesita un derecho legal para robar. Perdón, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Pero nuestro Padre, Juan 10:10, nuestro abacados, nuestro Señor y Salvador, vino a darnos vida en abundancia. Y para vivir se necesita vivir. Para vivir se necesita vida. Para vivir se necesita salud. Para vivir se necesita economía, prosperidad económica. Para vivir se necesita tener un conocimiento espiritual sobrenatural. Repito, ¿qué necesitamos para vivir? Salud. ¿Qué es la salud? La ausencia de enfermedad. ¿Cómo que no tenemos? ¿Cómo puedes tú comer si necesitamos, para vivir necesitamos comer? ¿Cómo tú vas a comer si no tienes dinero para comprar? ¿Cómo vamos a tener paz y a vivir bien si no tenemos una casa? Si no hay para el arriendo. Si estamos apretando para pagar el arriendo, para pagar la casa. Eso no es de Dios. Porque ¿qué dice tercera de Juan 2? Y ya leímos Filipenses 4:19. Pero si es quien está fundado tercera de Juan 2 en Filipenses 4:17. ¿Qué dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas ausencia de enfermedad, así como prospera tu alma. Pero Filipenses 4:17 dice, no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y estoy lleno. O sea, el apóstol no necesitaba nada. Pero ustedes han dado, y eso es olor fragante, sacrificio aceptado delante de Dios. Entonces, cuando el cristiano da con un corazón limpio, como estábamos hablando en Lucas capítulo 21, ofrenda de corazón por amor, como Lucas 21, versículo 1 al 3, cuando diezma por amor, no por necesidad ni porque lo vean, entonces se activan estos principios espirituales. El diezmo viene de la palabra 10 mandamientos, de Éxodo capítulo 20. Por ejemplo, ¿qué esposo le gustaría que su esposa sea adúltera? ¿O qué esposa le gustaría que su esposo sea adúltero? Dice, no adulterarás, dice la palabra en la Torá, Éxodo capítulo 20. Pues cuando uno diezma, cierra la puerta del adulterio. Dice, no fornicarás. No queremos que nuestros hijos forniquen, tengan relaciones sexuales antes del matrimonio y pequen porque pecan contra el templo del Espíritu Santo. Pues dice, no fornicar, se cierra esa puerta. No matarás. Pues entonces no nos matarán porque se cierra esa puerta. No codiciarás los bienes ajenos, pues no nos podrán robar, porque dice no robarás y no codiciarás los bienes ajenos. No sé si me estoy explicando. Cuando una persona diezma integralmente, está cerrando la puerta a que lo maten, al adulterio, a la fornicación, al robo, al asesinato, a la perdición, al infierno, etcétera. Pero en Hebreos 11:4 dice la Biblia que la ofrenda de Abel, que la ofrenda de Caín fue mucho y muy abundante, pero que la ofrenda de Abel ejerce justicia delante de Dios por él y habla aún estando muerto él. Quiere decir esto que cuando nosotros estemos en el cielo, nuestras ofrendas seguirán presentando justicia, pero aquí en la tierra nos seguirán defendiendo. Cuando viene una necesidad económica
Y el cristiano presenta su factura espiritual. Mire, Padre, yo diezmé, yo diezmo, yo ofrendo. Es un derecho legal que le quitamos al diablo. Y el diablo, a ver las facturas de Dios, la firma de Dios, no puede atentar contra la economía, contra la salud, contra la vida de una persona. Pero esto no lo enseñan, porque es que eso no trae adeptos. O lo enseñan solo para manipular la iglesia. Y aquí no manipulamos a nadie. Le estoy enseñando para que podamos ver a un Dios vivo, lo conozcamos. ¿Por qué nuestro Padre presenta toda esta enseñanza en la palabra de Dios? Porque Él no quiere cristianos pobres. Se me acerca a mí un habitante de calle en estos días y me dice, ¿me regalas almuerzo? Claro, toma, siéntate, almuerza conmigo. Si me pide dinero, le doy dinero, pero el cristiano religioso, uy, pero es que se lo va a fumar, se lo va a meter, yo reprendo al diablo. No, la Biblia dice al que te pida, dale, no reprende, no te pongas a juzgar. Si se lo mete y se lo fuma es problema de él. Pero ¿y qué tal que sea para comer? ¿Qué tal que sea para pagar una habitación? Uno no sabe. Entonces uno tiene que ponerse en la posición de Dios, no en la del hombre. Y dar como dice la palabra de Dios. Porque ninguna persona que da, escúcheme, se quedará sin recibir. Si una persona no suelta el diezmo, no suelta la ofrenda, ¿cómo se le van a llenar las manos? Por eso nos presentamos delante de Él con las manos así, no con las manos vacías. Porque tú no te puedes presentar con las manos vacías delante de Dios, porque Él no se presentó con las manos vacías para salvarnos. Cuando nuestro Señor y Salvador tocaba a alguien, sus manos no estaban vacías, estaban llenas de la unción de la gloria, de la salud del cielo. Cuando se fue frente a la tumba de Lázaro, él ya había presentado ayuno por Lázaro. Padre, yo sé que tú me has oído, gracias porque me has oído, pero por causa de ellos es que estoy orando. Él nunca se presentó con las manos vacías. Nuestras manos tienen que estar llenas de gloria y de la ofrenda que ya hemos dado, bien sea a las personas en la calle, o bien sea a una persona que lo necesite, o bien sea a un enfermo, o bien sea la visita a un preso, o bien sea la visita a un enfermo, o bien sea la oración por alguien, pero no podemos presentarnos a Dios con las manos vacías, ni tampoco podemos achacar que es por nuestro esfuerzo en el trabajo. En el capítulo 7 del libro de Deuteronomio dice, no te olvides ni digas, y en el capítulo 8 de Deuteronomio, que fue por tu trabajo que has construido estas casas, que fue por tu trabajo que tienes estas tierras, que es por tu trabajo que tienes el ganado, sino dame la gloria porque yo soy el que te doy el poder para hacer las riquezas. Es que se nos olvida la fuente de vida, Romanos 8:12. La fuente de provisión es nuestro Señor y Salvador. Y Dios no puede bendecir a un tacaño. Dios no puede prosperar a alguien que no le da de lo que Él da. Por eso es que un verdadero predicador, míreme, no necesita manipular a la iglesia para que ofrenden o le den algo, o para que siembren para algo. Porque la unción es la que trae la provisión del cielo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso ustedes se dan cuenta que nunca predico esto para pedir ofrenda. Jamás. Estoy hablando de cómo acercarnos a Dios. Porque lo que hay en Dios son riquezas en gloria. Lo que hay en Dios es plenitud de gozo. Lo que hay de Dios es paz por todas partes. Lo que hay en Dios es salud. Lo que hay en Dios es salvación. Lo que hay de Dios es la gloria de Él. ¿Cómo nos vamos a acercar a un Dios que no conocemos? Si la palabra está diciendo que Él nos da el entendimiento de conocer su eterno poder y su deidad a través de las cosas que nosotros entendemos que fueron hechas desde el principio. Amén. Y dice la palabra que no tenemos excusa. ¿Cómo es posible que haya tanta gente en el mundo que no se congregue, que no ore, que no busque el devocional? Mire, amada familia, y les mando un reto. Llama a Dante Gebel a ver si te responde. Llama a Cas Luna a ver si te responde, a ver si ora por ti. Es más, te reto, ve a la iglesia Cas Luna a ver si él te permite que tú te la acerques y oras. Te reto. Aquí en Bogotá, ve a las iglesias grandes a ver si el pastor te atiende. Llama a Dante Gebel a ver si él te atiende, a ver si ora por ti. Lo reto. Pero si usted me llama a mí me gusta que usted me llame. A mí me gusta orar por usted. Siempre estoy tan cerca de usted como un WhatsApp, como una llamada. Pero los reto a que llamen a estos grandes pastores a ver si oran por ustedes. El pastor de la internet no va a orar por ti. El pastor de la internet no se preocupa por ti porque no te conoce ni le interesa.
Pero tú tienes mi número telefónico y tú que me ves también lo tienes. Y si no, pídemelo ahí por el interno, yo te lo envío con mucho gusto y oro por ti y te visito si me toca hacerlo, porque es mi trabajo y me gusta y amo hacerlo. Pero estos grandes no lo hacen. Yo tengo un pastor que amo con todo mi corazón y me pidió un favor y voy allá a hacerle el favor a la iglesia. Y primero me tocó pasar por el filtro de los escoltas, luego la secretaria, luego la secretaria, luego el pastor del pastor. Y ya después de 3 horas me aburrí y le dije, dígale al pastor que Proverbios 16:33, que suerte es que le deseo y tal luego. Porque yo no fui el que necesitaba de él y yo no fui el que lo llamé, él fue el que me llamó y quería que le hiciera un favor. Pero con ese filtro, no. Un pastor que tiene 20,000, 30,000 personas, ¿le dará su teléfono particular a una oveja? A ver, los reto, vayan a esas iglesias grandes, a ver si les dan el número telefónico. Pastor, quiero hablar con usted, a ver si los escoltas los dejan. ¿Pastores con escolta? ¡Ay, amigo! Gloria al Eterno, aleluya. Estamos hablando de una gran verdad aquí, pero la iglesia está adormecida. Necesitamos entender que yo tengo que acercarme a Dios y limpiar mis manos pecadoras, limpiar mis pensamientos pecadores, limpiar mi corazón, limpiar mi cuerpo para acercarme a Dios. Presentar resistencia, guerra contra Satanás, adorando al Señor, alabando al Señor, y Él huirá de nosotros. Es que el poder de un cristiano es que el diablo huya, no como sucede en algunos lugares. Van con el diablo a la iglesia. Espérame aquí, diablito, porque no, entran con él a la iglesia mejor. Y él les profetiza. Y no ofrendes porque la iglesia es grande, el pastor lo necesita. No diezmes porque lo necesitas para ser recibo. No diezmes porque necesitas esto para esto y esto. Porque el diablo así les habla, la avaricia. Dice la palabra que la avaricia no se nombra entre nosotros. El diablo va con ellos de gancho y salen de gancho. Y para mirar películas insanas y para mirar pornografía en los celulares y para eso sí no hay problema. Se mantienen con el diablo de gancho. Juan 8:44 dice que el diablo quiere que todos sus hijos usen sus deseos, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Pero en Juan 10:10 dice la palabra, repito, que nuestro Señor y Salvador vino para darnos vida en abundancia. Y para tener vida necesitamos prosperidad. Por eso le estoy hablando de cómo se llama la economía. Como está escrito, y como dice aquí en Romanos, llamando las cosas que no son como si fueran. Tenemos que llamar a la existencia. Si necesitas dinero, los billetes tienen nombre. Llámelos por el nombre. Llámelos hasta que se haga rema. Pero tú tienes que moverte y dar el primer paso. Porque si tú no te mueves y no das el primer paso, el Señor dijo que todo está hecho. No llames al Señor para que te haga lo que tú tienes que hacer. La salud y la sanidad se encuentran en la iglesia, pero está en la confesión de tus palabras, aleluya. Nosotros somos adoradores. Y como adoradores necesitamos adorar en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca, aleluya. Si hay algo que yo he aprendido en estos humildes, cortos años de servirle al Señor, es que lo que a Él más le gusta y de verdad lo que Él anhela es que le busquemos y nos acerquemos a Él. Es que le demos gracias por todo lo que Él nos da, que nosotros seamos gratos con Él, que manifestemos su gloria y su poder en nuestras vidas. Es que ¿cómo puede? No entiendo cómo puede caminar un cristiano si no declara palabra de bendición en cada paso de su vida. Así no lo puede haber, llámelo a la existencia. Declare esa oración, declare ese verso bíblico. Hay un verso bíblico, se llama rema, para cada circunstancia de la vida, para la salud, para la prosperidad, para la casa, para el carro, para la beca, para los viajes, para las vacaciones, para todo. Hay un verso bíblico, declárelo. Llámelo a la existencia. Hasta que lo vea hacerse realidad frente a sus ojos. Las cosas pequeñas delante de Dios son realmente grandes. Y Dios está en las cosas pequeñas. Dios se mueve en las pequeñas cosas, redondo. Es que no necesita que tú tengas una fe de elefante, solo como con un granito de mostaza, aleluya. Que tú puedas entender cómo es que Él hizo nuestro cuerpo. No necesitas entender a Dios, solo creer en Él. Pero Él quiere que nosotros lo entendamos. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Tú llegas hasta donde crees. Tú alcanzas hasta donde tú crees y hasta donde tú caminas. No podemos permitir que el diablo o el mundo
mate nuestra fe. Siempre que Dios va a hacer algo en nuestra vida o ha dado algo en nuestra vida o pone nuestra bendición al frente, el enemigo siempre va a querer poner dudas. No, pero es que tú no ganas lo suficiente, es que ese empleo no es para ti, no es que tú tienes que reprender al diablo y decir, yo lo poseo y usar ese versículo bíblico. El Señor es mi pastor, nada me faltará, o tercera de Juan 2, o Filipenses 4:17, o Filipenses 4:19, o segunda de Samuel 24:25, o el Salmo capítulo 66. Hay tanta palabra de bendición para nuestra vida. El Salmo 20, Señor, haz memoria de todo lo que yo he dado, de todo lo que he ofrendado, de todo lo que yo te he servido. El Señor hace memoria y nos da. Pero tenemos que tener un derecho legal cuando nuestro rey David, en el Salmo capítulo 20, le pide al Señor que se acuerde de todo lo que él ha dado, es porque él tenía derecho moral, porque daba mucho. Que se apurara, que se apresurara a escucharlo, es porque tenía un derecho legal con él. ¿Cuántos derechos legales tienes tú para con Dios? ¿Cuántas veces tú puedes clamar, Señor, apresúrate a mí cuando yo ore? Escucha la voz de mi clamor, como la ofrenda de la tarde. ¿Cuántos? Aleluya. Así es que funciona la palabra. Nosotros tenemos que establecer lo que deseamos en nuestra vida. Poner los fundamentos, como dice la palabra, para movernos en nuestra vida. Llamar las cosas que no se ven como si se vieran. Llamar las cosas por su nombre para recibirlas, aleluya. Y dar el paso. Si no nos movemos nosotros, Dios no va a hacer por ti lo que Él ya hizo. Cuando estamos en Éxodo capítulo 14, verso 13, lo enseñé en el día de ayer. Estaba Moisés con todas las 12 tribus, con todos los que habían salido de Egipto, y estaba frente al Mar Rojo, y venía el ejército del faraón a asesinarlos atrás. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés cuando él se postró a orar? ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Levanta tu callado y alza tu voz, y di al mar que se abra en dos, y dile a mi pueblo que marche. Éxodo 14, 13 en adelante. O sea, cuando ya tú has orado por algo, tú tienes que poner en práctica esa oración. Tienes que llamar las cosas que no son como si fueran. Para eso todas las cosas tienen nombre, pero tienes que dar el paso. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Dile a mi pueblo que marche. Y tú alza tu vara y tu callado y abre el mar en dos. Tú tienes que abrir el mar en dos. Cuando nuestro Señor Yeshua Hamashiach, Marcos capítulo 4, les dice, soy yo, no tema. Ah, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. ¿Quién fue el único que se atrevió a dar el paso? Pedro. ¿Quién fue el único que se bajó de la comodidad de su barca al mar? Pedro. Nosotros tenemos que dar el paso. Tenemos que creer, propender por esa fe. Amén. Yo creo que suficiente ilustración. Por favor, miren los seminarios anteriores y démosle alabanza a nuestro Padre eterno en todo instante. Y repito, tú alcanzas hasta donde crees. Si tú crees mucho, caminarás mucho, alcanzarás mucho. Si crees poco, tendrás poco, recibirás poco. Y Dios es un Dios que quiere llenarnos con la forma de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos hagas valientes. Te suplicamos, Señor, que nos hagas fuertes. Te suplicamos, Señor, que derrames tu poder en nosotros. Danos el poder de caminar, danos el poder de hacer, Señor. Permítenos tener la revelación de que podemos llamar las cosas que no son como si fueran. Y permítenos hacerlas para la gloria de tu nombre. Padre, te damos gracias por tu palabra y hoy clamamos para que tu palabra sea rema en nuestros corazones, que nos podamos acercar a ti y limpiarnos de toda inmundicia de pecado y de muerte y que tú te acerques a nosotros. Padre, oramos por la pastora Blanquita García en Miami. Te pedimos que la bendigas de manera sobrenatural, Señor. Sorpréndela económicamente, Padre. Gracias por la vida de Felina Víctor, Señor. Dale más salud, dale más paz, más alegría, más sosiego, Señor. Que ella también se acerque a ti de manera sobrenatural. Te pido, Padre amado, por la pastora Elsie Giraldo, Señor, en el Líbano, Tolima.
por la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, Padre. Yo te pido que la bendigas, te pido que la llenes de gloria, que las llenes de favor, que la sorprendas económicamente, Padre. Te ruego por la vida de José Antonio Cortés, Señor. Bendice a José Antonio, Padre. Bendice a Elsa Cortés, Padre. Bendice a Yolandita Cortés. Bendice a esta hermosa familia, Padre. Llénales de gracia, de favor. Bendíceles. Padre, que José Antonio encuentre tu paz, encuentre alegría, sosiego, Señor. Que él pueda llenarse de ti, que pueda encontrarse contigo. Revélate a él, Padre, y a esta hermosa familia en el nombre de Jesús, Padre amado. Te doy gracias por la vida de Margarito García Cortés, Señor. Te doy gracias por la vida de Alma Lucía Castillo. Bendícele, Señor. Gracias por la vida de María de Jesús Pachón, Señor. Estaba en primer servicio con nosotros, un ejemplo para la iglesia, Señor. Bendícela, llénala de paz, de alegría, de gozo. Te doy gracias por la vida de Ruby Sánchez, de William Arboleda, Señor, de Adelia Alfonso, Señor. Te pido, bendice a Adelia Alfonso, llénala de ti, Señor. Te pido por Ledir Salazar, por Josué, por Daniel, por Amid. Señor, bendíceles, esfuérzalos, tráelos a la iglesia, Señor. Padre, te pido por José Salazar Nájera, sana sus rodillas, Señor, en el nombre de Yeshua Hamashia. Dale salud y que pueda haber esos negocios para la gloria de tu nombre, Señor. Te pido por el coronel Huber Ríos, Señor, libértalo. Ponlo arriba, Señor, en cabeza y no por cola, Señor. También te pido por Olmedo López, Señor, que reciba de ti, que se acerque a ti, por Gustavo Malo, que pueda recibir de ti, aceptar de ti, conocerte, Señor. Transfórmalos y cámbialos para la gloria de tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre, por toda la familia del Camino es Cristo que nos ve en la mañana, al mediodía, en la noche. Bendícele, Señor, y gracias por ser tan especial, Padre. Gracias por bendecirnos. También oramos por Colombia, Señor. Padre, no permitas que puedan subir el gas el 36%. No lo permitas, Señor. No permitas que suban la energía al 150%. Padre, son descarados, son atrevidos por no pagar, Señor. Padre, mira la corrupción de Gustavo Petrurrego. Padre, avergüénzalo en público, avergüénzalo en privado. Padre, págale conforme a sus obras, Señor. Padre, acorta sus días en la tierra, acorta sus días en la presidencia, acorta sus años, que sus años se conviertan en días, que sus días se conviertan en minutos, que sus minutos se conviertan en segundos. Padre, acorta la vida, págale conforme a sus obras a Gustavo Petrurrego, a Laura Sarabia, a Roy Barreras, a Armando Benedetti, a todo este séquito de sátrapas, Padre, corruptos que tienen este país destruido. No permitas que lo sigan destruyendo, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua Hamashia. Padre, destruye el comunismo, el socialismo, el progresismo, pacto humano, esta degeneración humana, Padre. Este pacto diabólico, Señor, destrúyelo. Destruye toda esta porquería, toda esta brujería, toda esta hechicería y avergüénzalos a todos y a cada uno de ellos y págales conforme a sus obras, Padre. Levanta jueces y magistrados, Padre, conforme a tu corazón, que los metan presos, Señor. Padre, saca a la luz estas pruebas, estos videos, estos audios. Sácalos a la luz, Padre, de manera contundente. Saca a la luz las caletas de armas, de municiones, de explosivos de sus amigos, de heroína, de cocaína, de marihuana, de dólares, de euros, Padre. Saca a la luz estas caletas y avergüénzalos en el nombre poderoso de Yeshua Hamashia. Liberta a Colombia, Padre, de toda esta inmundicia del comunismo, socialismo, progresismo, marxismo, leninismo, Padre. Y págales conforme a sus obras en el nombre poderoso de Yeshua Hamashia. Padre, juntos en la iglesia declaramos Colombia libre. Colombia libre, Señor. Porque tú eres nuestro presidente, tú eres nuestro rey de reyes y señor de señores, y tú eres quien gobierna este país para la honra de tu nombre, Padre amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua Hamashiach. Amén. Amén, amén. Amada familia, seguimos en la construcción de la torre de adoración. Ya estamos a punto de comenzar a construir la carretera, a fundir, a pavimentar, etcétera. Envía tu ofrenda, vamos a orar por ti. Si quieres mi número telefónico, envíame la solicitud por el interno con mucho gusto y vamos a orar por ti. Y bueno, aquí en Bogotá, Colombia, nos encontramos en Normandía, primer sector, los martes y los viernes a las 6 de la tarde, sábados 3 de la tarde y domingos, ya tú sabes, 8 y 10:30. Muchas bendiciones, shalom. Bendiciones a granel.